¿Cómo están? ¿Bien o súper bien? No, la mitad de la semana ya están así. ¿Cómo están? Ándenles, ¿qué les cuesta? Yo cuando estaba en la empresa pasada, cuando estaba en Quick Learning, de hecho por eso tengo eso en la mente. ¿Cómo estás? Súper bien, súper bien. Y así nos enseñaban, era parte del sistema, pero nos explicaban algo que sí es verdad, lo pude descubrir. Al momento que tú dices súper bien, mandas una señal a tu cerebro y realmente te sientes súper bien. Entonces, cuando nos pregunten, ¿cómo estás? Súper bien, así es. Y ya nos metemos un poquito más de energía. Ok, hermanos, ¿qué les parece si oramos? Vamos a inclinar nuestros rostros y vamos a poner este tiempo en manos de Dios. Señor, gracias por este tiempo, gracias porque nos permites estar juntos, Señor, como congregación, Padre, aprendiendo de tu palabra, Señor. Y específicamente, Señor, en este nuevo curso, Señor, que estamos viendo de hábitos de gracia, Señor. Sabemos que, como a veces dicen, esto se va a descontrolar, Señor. Vamos a poder entender más y más lo que es tu gracia, Señor, que es algo poderosísimo, Señor, que es algo que no tiene precio, es un regalo, exactamente. Señor, ayúdanos a guardar en nuestro corazón lo que aprendemos, Señor, y no solamente guardarlo, sino también ponerlo en obra, Señor, en nuestras vidas. Ayúdanos a entender cómo llevar una relación, Señor, contigo de una manera exitosa, Señor. Ayúdanos, Padre. Gracias por este tiempo, gracias Padre por este curso. Ponemos en tus manos este tiempo, pongo en tus manos mi boca, en el nombre de Jesucristo. Amén. Ok, pues ¿qué les parece si hacemos un repaso de la clase pasada, ¿vale? ¿Quién vino a la clase pasada? A ver, levante la mano. Ay, poquito, ¿verdad? Bueno, pues para los que no estuvieron, van a poderlo ver el día de hoy. Denme un segundito. Muy bien. ¿Cómo se llama el tema? No me siento bien sentado, entonces me voy a parar. Es hábitos de gracia. ¿Qué son los hábitos de gracia? Bueno, los hábitos de gracia son unos elementos que necesitamos agregar a nuestra vida para poder realmente vivir la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Y aquí puse algunos puntos de los que vimos con nuestro pastor la semana pasada y los voy a leer para que los recordemos. Número uno, los hábitos de gracia nos preparan para una inmersión constante en el vaivén de su marea, ya que su gracia ha estado ahí siempre. Lo vimos con el pastor, ¿por qué el vaivén de la marea? Bueno, sabemos que hay tiempos fáciles, tiempos padres, pero también hay tiempos difíciles. Entonces, los hábitos de gracia nos van a preparar para esos momentos, ¿de acuerdo? Número dos, también estuvimos viendo de grandes hombres de la fe, como fue Adán, Noé, Abraham, el rey David, y vemos que ellos experimentaron la gracia de Dios, con D minúscula, ignoren eso por favor, y los profetas hablaron de la gracia actual. Tenemos que aquí tenemos una persona como lo es David, que cometió muchísimos errores, al igual que Abraham. Siempre ponemos a Abraham como que es el padre de la fe, ¿verdad? Sin embargo, ignoramos varios detalles de su carácter, híjole, un poco complicados y un poco gruesos. Sin embargo, fueron personas que pudieron experimentar la gracia de Dios. Um, Otra cosa que vimos, que por gracia somos elegidos, llamados, salvados y bendecidos. ¿Por qué somos elegidos? Por su gracia. ¿Por qué somos llamados? Por su gracia. ¿Por qué somos salvados? Lo vimos el domingo pasado. Por gracia. ¿Ok? ¿Por qué tenemos bendición? ¿Porque no lo merecemos? Pues no, ¿qué creen? Es por gracia. Entonces, esos son los puntos que estuvimos viendo la semana pasada. Otra cosa, hay veces que nosotros pensamos que, bueno, la gracia del Señor ya nos eligió, ya nos llamó, ya nos salvó, ya nos bendijo. Entonces decimos, wow, entonces ya la gracia hizo demasiado por nosotros. Pero lo veíamos también con el pastor. No se queda ahí solamente la gracia, sino que la gracia también nos santifica. ¿Ok? Vamos a repetir eso. La gracia nos santifica. Es algo que es muy importante que entendamos. ¿Por qué es importante que entendamos eso? Hay veces que decimos, híjole, es que yo me esfuerzo tanto por cambiar las cosas y yo no puedo. Pues es que no puedes tú. Vas a poder por medio de su gracia. El Señor es fiel como para dejarte como estás.
Dice la palabra de Dios que el que empezó en ti la buena obra, la terminará hasta el día de Jesucristo. Entonces constantemente vamos de gloria en gloria, en gloria, en gloria. Entonces debemos de entender eso. Por la gracia del Señor no nos vamos a quedar así. ¿Cuánto le da gracias a Dios por eso? A mí es algo que a mí me emociona porque, híjole, a veces es muy bueno detenerse y ponernos a pensar en dónde estoy en este momento, ponernos a reflexionar. Yo les digo, híjole, cometo muchos errores. Es que no soy el papá que debería de ser, quisiera ser mejor. Siempre uno se anda culpando y todo y quisiera uno ser mejor, pero yo le doy gracias a Dios porque volteo un poquito para atrás y me doy cuenta cómo el Señor, no yo, no sé cómo ha sucedido, pero me lleva de gloria en gloria en gloria. Entonces es algo que debemos de hacer cada uno de nosotros. Muy bien, también veíamos otro punto muy importante de la gracia, que aún que nos salva, aún que nos elige, aún que nos llama, aún que nos bendice, aún que nos santifica, no solamente se queda ahí, sino que también su gracia nos ayuda a trascender en el futuro. La gracia glorifica. ¡Wow! ¡Wow! O sea, no solamente nos vamos, el Señor no solamente nos quiere salvar, nos quiere bendecir, sino también nos quiere glorificar. Y eso es por medio de su gracia. Entonces, durante todo este curso vamos a estar hablando acerca de la gracia y de los hábitos de gracia. Muy bien, y vimos bueno, la gracia está ahí, sin embargo, podemos hacer que la gracia del Señor se accione, ¿ok? Que trabaje de una manera más rápida. Decimos que nosotros podemos abrir una llave, pero no podemos hacer que el agua fluya, ¿ok? Nosotros lo único que estamos haciendo es abrir la llave, pero pues el agua por su fuerza va a fluir. Es igual con la gracia, nosotros no podemos hacer que la gracia fluya, porque la gracia es del Señor y es un regalo de parte del Señor. Sin embargo, sí podemos abrir la llave, y eso es algo muy importante. ¿Y qué es lo que podemos hacer nosotros? Decía ahí, no podemos hacer que fluya el favor de Dios, pero Él nos ha permitido conectarnos a circuitos y abrir tuberías con expectación. Y vimos cuáles eran ese tipo de circuitos. Vimos que eran tres, no sé si los recuerdan, cuáles eran esas tres maneras de conectar o de activar la gracia de Dios. No sé si recuerda alguien aquí. Número 1, ok, oración, exactamente. Teníamos la número 2, es la oración, la número 1, ahí ya se los puse, déjense los quito. ¿Mandé? Ok, exactamente, la palabra de Dios. Entonces, tenemos que escuchar. ¿Cómo vamos a escuchar al Señor? Por medio de su palabra. A veces decimos, híjole Dios, es que ¿por qué no me hablas? Bueno, pues es que ahí está la Biblia. Si me quisieras escuchar, leyeras tu palabra. ¿Cómo quieres que te me aparezca y te dé palabra de revelación si ni siquiera quieres abrir mi voluntad, que la tienes ahí enfrente? Entonces es primero escuchar. Número 2, como decía la hermana Eli, hablarle al oído al Señor, ¿ok? Por medio de la oración. Y número 3, participar en su cuerpo por medio de la comunión. Esos van a ser los 3 hábitos de gracia, los que vamos a estar hablando durante todo este tiempo. ¿De acuerdo? Y vamos ahora sí al tema de hoy. El tema de hoy es de hábitos de gracia y es moldea tu vida con las palabras de vida. ¿Ok? Si tienen algo donde apuntar, apunten. Si tienen su Biblia, sí sáquenla hoy porque algunos versículos los puse ahí, pero otros quiero que los estemos leyendo para que no se me vayan a dormir. ¿Ok? Muy bien. Como lo decía el pastor, este no es material de nosotros, este es material de David Mathis, es un pastor en los Estados Unidos, gran escritor, muy recomendado. Si pueden, si tienen la oportunidad de conseguir este libro, háganlo. Viene aparte con un libro de trabajo que lo pueden usar para los devocionales. Está muy, muy padre, entonces se lo recomendamos. Ok, y vamos a entender un poquito algunos puntos que quiero explicarles. Número 1 dice, la vida del cristiano es totalmente dependiente a la gracia de Dios desde el principio hasta el final. Entonces, hermanos, somos dependientes de su gracia. Eso es algo que tienen que tener en mente, ¿ok? Desde el inicio de nuestra vida espiritual, aquí estoy haciendo referencia en Efesios 2:5,
que dice que a pesar de que estábamos muertos por causa de nuestros pecados, nos dio vida cuando levantó a Cristo de los muertos. Es solo por la gracia de Dios que ustedes han sido salvados. Entonces, ¿por qué somos salvados? Por la gracia de Dios. ¿Cómo estábamos nosotros? Muertos. Entonces, ¿qué hizo el Señor? Fue y nos rescató para darnos vida. ¿Para qué también nos ayuda la gracia? La gracia nos ayuda para poder continuar. Aquí tenemos algunas referencias. Tenemos Hechos 13:43. Dice: muchos judíos y devotos convertidos al judaísmo siguieron a Pablo y a Bernabé, y ambos hombres los exhortaban a que continuaran confiando en la gracia de Dios. ¿Saben qué, hermanos? Podemos seguir confiando en la gracia de Dios. No solamente es para salvarnos, recuerden, es también para llamarnos a algún ministerio tal vez, también para bendecirnos, también es para santificarnos y para glorificarnos. Entonces podemos continuar confiando en la gracia de Dios. Otro punto importante acerca de la gracia, dice que por medio de la gracia podemos soportar las pruebas. ¿Quién de aquí no ha tenido pruebas nunca en su vida? ¿No? ¿Todos? Todos somos del club, ¿verdad? Todos tenemos pruebas y a veces son pruebas muy difíciles. Y a lo mejor en este momento estamos en una prueba. Sin embargo, debemos de entender que el Señor, por medio de su gracia, nos va a sostener y nos va a ayudar a soportar estas pruebas. Dice, cada vez Él me dijo: mi gracia es todo lo que necesitas. Mi poder actúa mejor en la debilidad. Así que ahora me alegra jactarme de mis debilidades para que el poder de Cristo pueda actuar a través de mí. Recordamos este pasaje, ¿no? Está Pablo, se está quejando, bueno, no se está quejando, está hablando de un aguijón que lo está molestando. Se habla que pudo haber sido una ceguera, que no pudiera ver muy bien, etcétera, etcétera. Sin embargo, ¿qué es lo que le dice el Señor? Bástate mi gracia. La gracia del Señor se va a presentar en nuestras debilidades. Entonces hay que alegrarnos en nuestras debilidades, en nuestras pruebas, porque ahí es donde vamos a poder ver más visible y más palpable la gracia de Dios. La gracia que no nos deja, el Señor nos ayuda a seguir y a soportar las pruebas. También decimos que es a través de su gracia que decidimos seguirle. Y aquí empieza ya la discusión, ¿no? Siempre entre los arminianos, los calvinistas. Unos dicen, bueno, es que es por el libre albedrío, otros dicen, no, es que es por medio del Señor. Y no me interesa meterme en ese punto. Yo tengo mi creencia acerca de eso. Y yo creo que cada uno de ustedes la tienen, pero ¿qué les parece si vemos una referencia bíblica? Dice en 1 Corintios 15:10. Sin embargo, lo que ahora soy, todo se debe a que Dios derramó su favor especial sobre mí y no sin resultados, pues he trabajado mucho que cualquiera de los apóstoles, pero no fui yo, sino Dios quien obraba a través de mí. ¿Por qué? Por su gracia. Wow. Yo a veces digo, no sé qué estoy haciendo aquí enfrente, o no sé qué estoy haciendo sirviendo al Señor, si hice mucha tontería. Pues es por su gracia, es por la gracia del Señor. Entonces vamos a amarrarnos esa gracia y vamos a entender que el Señor nos da un favor, nos da un regalo inmerecido. Lo decíamos el domingo pasado, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, sino es don de Dios, es un regalo de Dios, ¿ok? No es por obras, para que nadie se glorie. Pero cuando decimos esto, no significa entonces vamos a hacer lo que queramos. Pues ¿qué creen? A lo mejor sí quieren hacer lo que quieran, pero la gracia del Señor no los va a dejar. Pregúntenmelo a mí, a trancazos, pero pues el Señor te regresa, aunque te quieras ir a un lado. Muy bien. Ahora, es muy importante este punto. Es por su gracia que ahora estamos aprendiendo a vivir en comunión con Él. Por la gracia del Señor es que estamos tomando este curso. Es por la gracia del Señor. Entonces, vamos a comenzar con uno de los puntos que es de los más básicos. ¿Y cuál era el primer punto que habíamos visto? Que era oír la voz de Dios. A veces nos gusta hablar. Bueno, a mí me encanta hablar, yo parezco perico. Aunque no se parezca, aquí a veces estoy un poquito serio, pero aunque no lo crean, soy un poquito tímido.
Pero cuando estoy en mi casa, cuando estoy con mi familia, hablo y 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 hablo. Los que ya han estado conmigo conviviendo más se dan cuenta que hablo y hablo y hablo y hablo y hablo y hablo y hablo como perico. Pero, híjole, si se pusiera uno a escuchar tantito, las cosas serían diferentes. Es algo en lo que le estoy pidiendo al Señor que me ayude a cambiar y creo que lo está haciendo por su gracia. Entonces, hoy vamos a aprender a escuchar la voz de Dios. Es uno de los primeros hábitos de gracia. Esta clase no es lo único que habla de escuchar la voz de Dios. Van a ver más. Esta es solamente la primera parte, ¿ok? Vamos. Muy bien. ¿Cuál es el título aquí? La palabra original. Cuando estamos hablando de la palabra, vamos a estar hablando de la palabra de Dios, ¿ok? Entonces vamos a ver varios conceptos que eso sí me gustaría que los apunten, ¿ok? ¿Qué es lo que tenemos que escuchar? Número uno, la palabra original. Muy bien. Y quiero que hagamos aquí vamos a hacer una comparación. Tenemos prácticas bíblicas, por un lado, y por otro lado tenemos la palabra original. ¿Cuáles son las prácticas bíblicas? Es la meditación en la palabra, que estemos leyendo la palabra, haciendo nuestro devocional. Otra práctica bíblica que tenemos son los sermones bíblicos. Al momento de venir a la iglesia y estar escuchando estos sermones, o se meten a YouTube y escuchan un sermón bíblico, ok, están ustedes haciendo una práctica bíblica, que es por medio de la palabra. Puede que estemos leyendo algún libro bíblico. Puede que estemos memorizando la palabra, que eso también es una práctica bíblica. Que por cierto, ¿cuántos versículos se han memorizado este año? ¿Cuántos? A ver, ¿quién se ha memorizado ¿quién se ha memorizado 5 versículos este año? 4. Al menos 5, a lo mejor son 10, o sea, si son 10 se valen 5. 4, 3, 2, 1. ¡Ah, ya salió uno! ¡Yay! Un aplauso para Josué. Muy bien. Hermanos, es muy importante que memoricemos la palabra. Siempre se los digo, yo vengo de una iglesia bautista y en la iglesia bautista se memoriza la palabra de Dios, se tiene que memorizar esa fuerza, no es que si quieres. Y honestamente mucho tiempo estuve peleado con eso, decía, ¿para qué? Si está la Biblia, ¿para qué me lo tengo que memorizar? Pero ¿qué creen? Es una manera que el Señor, por su gracia, nos puede hablar. Hay veces que, no sé, se está poniendo un poquito densa una discusión con algún cliente, se está poniendo un poquito pesado el ambiente, y luego se viene en mente, la blanda respuesta quita la ira. Ok, Señor. Y ya, hablo tranquilo. ¿Y sí? Ahí está. No sé, vas manejando, siempre lo dice el pastor, se te atraviesa uno y airaos, pero no pequéis. Entonces le dices, Dios te bendiga, ¿verdad? Vale. O sea, son las maneras en las que el Señor nos puede hablar. Entonces, hermanos, es importante que memoricemos la palabra de Dios. ¿Qué les parece? Miren, honestamente me sé muchísimos versículos, pero me los sé en Reina Valera. Y aquí leemos pura Nueva Traducción Viviente. Entonces yo también voy a empezar desde cero. Deberíamos de ponernos un plan de memorización de la palabra de Dios, y yo también le entro, porque yo en Nueva Traducción Viviente no me sé nada. Y sí cambia mucho, aunque diga lo mismo, cambian las palabras. Entonces, cuando me acuerdo que ponía a los jóvenes, ahí no me van a mentir, los ponía a memorizar. Y yo, híjole, pero trae Nueva Traducción Viviente. Yo, pues ni modo, sacaba mi celular. Entonces, hermanos, vamos a ponernos a memorizar la palabra. Es bueno para nosotros. Es una buena práctica bíblica. Estas son prácticas bíblicas, sin embargo, no es la palabra original. ¿Qué es la palabra de original? No, ¿cuál es la palabra original? Perdón. Dice abajo, debemos entender que antes de que la Biblia sea encuadernada, cubierta con piel, no es nada más ni nada menos que Dios hablando. Tenemos que entender eso. La Biblia no solamente es un libro, sino es nuestro Señor, nuestro Salvador, nuestro Creador hablando. Honestamente, hermanos, consideramos la Biblia, consideramos la palabra de Dios como que es Dios hablando. No me contesten. Eso quiero que lo tengan en su mente. Realmente entendemos que cuando leemos la Biblia podemos escuchar a Dios hablando. Es algo que tenemos que tener en mente y apúntenlo. Cuando leo
la Biblia, puedo escuchar que Dios me está hablando. Esa es la palabra original. ¿Cuál es la palabra original? Que el Señor nos está hablando. ¿Ok? Muy bien. Es muy importante que entendamos el valor de la palabra de Dios. Tengo una pregunta. ¿Cómo fue? ¿Quién tiene Génesis 1:3? ¿Alguien me puede ayudar a buscarlo, por favor? Está bien fácil de encontrar. El que lo encuentre, levante la mano y lo va a leer en voz alta. Ahí está, ya lo encontraron de este lado. ¿Podrías leerlo, por favor, en voz alta? Ok, muchas gracias. Dice, Dios dijo que haya luz y hubo luz. ¿Cómo empezó la creación? Por medio de la palabra de Dios, por medio de Dios hablando. Entonces, híjole, ¿creen que tiene poder la palabra de Dios? Claro, la creación se hizo por medio de la palabra de Dios. Y por otro lado, nosotros sabemos que somos creados por medio de su palabra, pero también sabemos que hay una nueva creación. Y le quiero pedir a una persona también que busque 2 Corintios 4, capítulo 4, versículo 6. El que la tenga, ¿puedes ayudar, Noé, por favor? Perdón. Exactamente, ahí podemos ver también la nueva creación. Por medio de su boca, por medio de la boca del Señor, podemos ver, podemos ver su gloria por medio de nuestro Señor Jesucristo. También dice un versículo en la palabra que los que estamos en Cristo, nuevas criaturas somos. ¿Ok? Entonces sabemos que por medio de su palabra somos creados y por medio de su palabra somos nuevamente creados, nacidos de nuevo. Entonces, ¿tiene importancia la palabra original? Claro, Dios hablando, la palabra de Dios tiene poder. Muy bien, dice aquí abajo, la palabra antes de ser un libro forma parte, la palabra antes de ser un libro, formar parte de un sermón y que te la memorices, es la palabra de Dios. Dios hablando, todo inicia así, por medio de su palabra. Todo lo que existe inicia por medio de su palabra. Vamos a ver otra característica de la palabra de Dios y es la palabra encarnada. Ya vimos la primera, es la palabra ¿qué? Original, es Dios hablando. La palabra de Dios es Dios hablando, por eso decimos la palabra de Dios, eso es la Biblia. Y también podemos entender que la Biblia es la palabra encarnada. Y tenemos aquí un versículo muy famoso, Juan 1:1. Memo, ¿nos ayudas, por favor? Muy bien. Este es muy interesante, ¿no? En el principio la palabra ya existía y la palabra era con Dios y la palabra era Dios. ¿Quién es la palabra? Dios. ¿Y de quién está hablando específicamente aquí? De nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Entonces tenemos que entender que su palabra también fue encarnada por medio de nuestro Señor Jesucristo. Dice ahí, por medio de la palabra todo fue hecho y por medio de esa palabra tenemos acceso a Dios. Entonces tenemos la palabra original, tenemos la palabra encarnada. ¿Quién es la palabra encarnada? Nuestro Señor Jesucristo. Tenemos otra. Tenemos la palabra evangélica. ¿Ok? Esa apunta en la palabra evangélica. ¿Y cuál es la palabra evangélica? Bueno, es el mensaje de Cristo. Son las buenas nuevas de salvación, las buenas noticias, las noticias felices, como lo hemos visto anteriormente, ¿verdad? Esa es la palabra evangélica. Cuando nosotros escuchamos la palabra, también es un sinónimo de evangelio. ¿Ok? La palabra es sinónimo de evangelio. Nosotros sabemos que el Antiguo Testamento, todo el Antiguo Testamento apunta hacia nuestro Señor Jesucristo. Entonces podemos decir que la palabra es también el evangelio.
Otro punto, es importante que meditemos en ella para estar en el camino que es el Evangelio. Si no la conocemos, difícilmente conoceremos el Evangelio. Hermanos, hay que realmente apasionarnos por la palabra, hay que conocer la voz de Dios, hay que reconocer que la Biblia es el Señor hablando. El Evangelio es la palabra de verdad, la cual necesitamos predicárnosla día a día. A veces nosotros pensamos que evangelizar es solamente ir y hablarles de la palabra. Hemos estado hablando también que esto conlleva un trabajo social. Hablando del trabajo social, no sé si vieron, compartí algo en Facebook que se me hizo muy interesante. Era una referencia de Juan 3:16. Decía, ¿qué dice Juan 3:16? Porque de tal manera amó Dios al mundo. A ver, digan todos, amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito. ¿Cuál es el verbo aquí? Dado. Entonces tenemos primero amar, luego número 2, dar, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces vemos aquí el orden de Dios, así se llamaba de hecho. ¿Qué es lo que hizo primero Dios? Amó. Luego dio y al final salvó. A veces queremos irnos directamente a salvar, ¿verdad? Bueno, hermanos, tenemos que amar, tenemos que dar y tenemos que hacer la parte de salvación. ¿Por qué no seguimos el orden de Dios? Pero bueno, ya me salí de la plática un poquito aquí. Vamos a seguir. Dice que la palabra de Dios o el Evangelio es muy importante que nos lo prediquemos día a día. Día a día. No les digo con esto que todos los días tenemos que hacer la oración de fe y decirle a Dios, ¿sabes qué? Perdóname y hoy te sigo. Bueno, sí nos tenemos que confesar nuestros pecados, pero es muy importante que nos prediquemos el Evangelio, recordar que por gracia somos salvos. ¿Cuál es el Evangelio? Decía Sproul, no era Sproul, Spurgeon, decía, mi Evangelio son 3 palabras. Cristo murió, 4, perdón. Cristo murió por mí. Ese es el Evangelio. Hermanos, hay que predicarnos el Evangelio día a día, porque pues a veces nos llegan pensamientos, ¿sabes qué estás haciendo? Estás haciendo las cosas mal. Ok, acuérdate, por gracia eres salvo. Sabes que Cristo murió por ti. Es importante que nos prediquemos el Evangelio día a día. Dice John Piper, la principal estrategia es predicarnos el Evangelio a nosotros mismos. Por medio de la predicación del Evangelio a nosotros mismos, es la manera en la que un pecador puede crecer. ¿Quién de aquí es pecador? Todos, ¿verdad? Híjole. Entonces así estamos bien, estamos en una iglesia, ¿verdad? En una iglesia está llena de pecadores que necesitan la gracia de Dios. Y como necesitamos la gracia de Dios, tenemos que predicarnos la palabra evangélica día a día. Día a día, hay que predicarnos. ¿Sabes qué? Cristo murió por ti. Amén. Tenemos aquí otro punto, que es la palabra escrita. ¿Qué es la palabra escrita? Pues la Biblia. Por medio de la Biblia podemos conocer del Señor y estar apegados al verdadero evangelio, ya lo habíamos visto antes, por lo que es de suma importancia que se tenga o se forme el hábito de leer la palabra, pues sabemos que es la palabra fiel de Dios, es la voz de Dios. Desarrollemos este hábito de gracia leyendo la palabra escrita. Hermanos, tenemos que hacernos este hábito de gracia. Si no nos hacemos este hábito de gracia, muy difícilmente vamos a escuchar del Señor. Puede que el Señor sí nos hable, a lo mejor por su gracia nos quiere decir algo, ya que dice, a ver, este socarrón ya se está yendo por allá, tengo que regresarlo, ¿verdad? Pero ¿para qué esperar eso? Conozcamos, ahí tenemos la voluntad del Señor. Tenemos que hacernos este hábito de gracia. Tenemos que hacernos el hábito de leer la palabra escrita. Si leemos la palabra escrita, obviamente vamos a entender la palabra evangélica y nos vamos a predicar a nosotros mismos. También, si lo estamos haciendo, vamos a poder entender la palabra original, porque vamos a poder escuchar la voz de Dios. Entonces es muy importante que hagamos estas prácticas bíblicas para poder tener todo lo demás, hermanos. Hermanos, hagámonos este hábito de gracia. ¿Amén? No me digan amén nomás, si no van a hacerlo, no digan amén. ¿Sale? A ver, amén. A ver, así.
Les vamos a hacer unos exámenes, ¿eh? Hoy estaría bien ponernos a... ¿De pura casualidad apuntaron los versículos que leímos ahorita? Estaría muy bien, ahorita al final, se me está ocurriendo ahorita, no lo tenía preparado, pero que al final de la plática, ¿qué tal si apuntamos los versículos y nos memorizamos los primeros 3 para la siguiente? No les digo que los vamos a preguntar aquí porque va a ser un poquito difícil, pero sí estaría padre que en lugar de que estemos ahí cotorreando, en la entrada vamos a llegar nosotros y les preguntamos los versículos y también nos los preguntan a nosotros. ¿Cómo ven? ¿Va? Ok, vamos a memorizar la palabra de Dios. Y si la memorizamos, eso significa que sí la estamos leyendo. Muy bien. Vamos al siguiente punto. Dice la palabra penetrante. Dice, ahora que entendemos la importancia de la palabra, es necesario dejarnos moldear en nuestra vida diaria por medio de ella. Ok, no sirve de nada que nomás le estemos leyendo. Ay, sí, estoy en este hábito de gracia. Señor, háblame, el Señor te está hablando, pero pues no sirve de nada si no dejamos que esa palabra penetre en nuestras vidas, que realmente haya cambios. Sabemos que el Señor lo va a hacer por medio de su gracia, pero hay que dejarnos, porque a veces, porque aunque no nos dejemos, pues el Señor lo va a terminar haciendo, pero va a ser más difícil y va a doler más, entonces mejor hay que hacerlo de la manera suavecita. Dice, es importante que los sermones, la meditación en la palabra, los libros cristianos y todas las maneras que existen para aprender de ella tengan un efecto más que intelectual en tu vida. ¿Ok? Sí está muy padre que nos aprendamos la palabra de Dios, sí está muy padre que digo, no, wow, este cuate se sabe bien la Biblia, sí está muy bien, es bueno, sin embargo, no sirve de nada si no dejamos que penetre en nuestra vida. Entonces hay que recordar que la palabra de Dios es penetrante. Dice, la palabra tendrá efectos en tu vida mientras más te empapes de ella. Y aquí tenemos otra referencia bíblica que es Hebreos 4, versículo 12 y versículo 13. Búsquenlo y el que lo tenga le empieza a leer. Hebreos está en el Nuevo Testamento, hermanos. Ok, ya lo encontraron. Amén. Muchas gracias, hermano. Pues ya vemos cómo es la palabra. Entonces, pues mejor hay que hacerlo por las buenas. ¿Ok? Hay que hacerlo por las buenas, es más fácil. Tenemos que entender que la palabra es penetrante y tenemos que hacer que la palabra sea una palabra viva. Nosotros vemos mucho en mi trabajo en el área de calidad que hay documentos que deben de ser documentos vivos, porque de nada nos sirve llenar formatos, documentos por papelería, sino tienen que ser vivos, tienen que ayudarte a hacer algo. Bueno, pues la palabra igual. Lo va a hacer la palabra. Sin embargo, hermanos, ¿por qué mejor cuando aprendamos algo? Lo practicamos. Si aprendemos otra cosa, lo practicamos. Y así vamos de gloria en gloria en gloria. Entonces vamos a aprender a escuchar de nuestro Creador por medio de la palabra penetrante. Y a ver, vamos a recordar cuáles son los puntos que hemos visto. Número 1, tenemos la palabra ¿qué? Original. ¿Qué es la palabra original o de qué habla la palabra original? ¿Qué significa la palabra original? ¿Quién habla? Dios. Es Dios hablando, ¿ok? Tenemos que entender que la Biblia, o tenemos que entender que la palabra de Dios es en verdad la palabra de Dios. Dios nos está hablando. Siguiente punto, ¿qué más vimos? A ver si recuerdan. ¿La palabra qué? ¿Cómo? Encarnada, exactamente, la palabra encarnada. ¿En quién se encarna la palabra? En Jesús. Ok, ¿cuál es la siguiente? La palabra escrita. ¿Qué debemos de hacer con esa palabra? ¿Qué tenemos que hacer con esa palabra? Leerla, memorizarla, entenderla. Tenemos que hacer ese hábito de gracia. ¿Qué más? ¿Qué otro tipo de palabra vimos? La palabra evangélica, ¿ok? ¿Qué es el evangelio? La palabra es igual al evangelio. Toda la palabra apunta al evangelio. ¿Y qué tenemos que hacer constantemente?
predicarnos el Evangelio. Es muy, 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 muy importante. ¿Cuál es el siguiente? La palabra penetrante. La palabra penetra hasta lo más profundo de nuestras almas y tenemos que hacer que esa palabra sea una palabra viva, que lo que aprendamos sea vivo. Hay que ponerlo en práctica. Y para terminar, hay algo que no debemos de olvidar, hermanos. No olvidemos predicarnos a nosotros mismos. Es muy, muy, muy importante. Ahí dice algo, en lugar de permitir que nuestras preocupaciones nos formen, ¿cuántos saben que a veces nuestras preocupaciones nos pueden formar? Sí, ¿no? Nos pueden guiar a donde tal vez no queremos ir, a lo mejor estamos tan metidos en nuestros afanes que nos dejamos guiar por ellos. Dice, en lugar de permitir que nuestras preocupaciones nos formen, debemos permitir que sea la gracia de Dios por medio de su palabra la que nos moldee. Híjole, ya sé, tengo preocupaciones, pero el Señor está conmigo. Mejor, ¿sabes qué, Señor? Enséñame a vivir. ¿Qué es lo que tengo que hacer con este problema? Es algo que yo los invito siempre que me toca a veces hablar con gente importante en mi trabajo. Y a veces digo, ¿y qué le voy a decir a este señor? ¿Qué debo de hacer? Y siempre me gusta, veo en la palabra y me pongo, ¿sabes qué, Señor? ¿Qué voy a hacer? Moldéame, ayúdame. Y el Señor siempre te va a dar ese socorro que tú necesitas. Entonces, hermanos, no dejemos que nuestras preocupaciones nos moldeen. Mejor vamos a su palabra, vamos a ver qué opina el Señor acerca de cada una de las partes de nuestra vida. Dice aquí, una manera de hacerlo es predicándonos el Evangelio a nosotros mismos todo el tiempo. Hermanos, si nos predicamos el Evangelio, si nos recordamos a nosotros mismos que Cristo murió por nosotros, que Él dejó de estar en la gloria, Él prefirió bajar, hacerse como cualquiera de nosotros, ser igual de vulnerable que nosotros y morir en una cruz de la manera más humillante, solamente para salvarnos, hermanos. Cuando entendemos nosotros eso, cuando entendemos realmente su gracia, es cuando nuestra vida es cambiada. Entendamos la gracia de Dios. Prediquémonos el Evangelio a nosotros mismos. El Evangelio es poderoso, hermanos. Y para terminar, vamos a moldear nuestra vida con las palabras de vida. ¿Dónde está la palabra de vida? A ver, levanten la palabra de vida. ¿Tienen su Biblia? ¿Sí es el celular también? Ahí está, la aplicación es la palabra de vida, ¿verdad? No es el formato en el que esté la palabra de Dios, sino es lo que está ahí, la palabra original. Así como chiste una vez decía una persona que estaba en desacuerdo que se usara el celular para leer la Biblia, porque decía que la Biblia que usaba Jesucristo era la Biblia en papel. Así como que, órale. Sí, me dejó pensando bastante. Hermanos, no es el formato, es lo que tiene ahí, es la palabra original, es Dios hablando. Moldeemos nuestra vida con la palabra de Dios. Entendamos que la palabra de Dios es realmente su palabra, entendamos que tenemos que meditar en ella, tenemos que hacernos ese hábito de gracia y el Señor va a penetrar nuestra vida. Hay que empaparnos de la palabra de Dios. Ese es el primer hábito de gracia y hay que ponerlo en práctica. Dicen que un hábito se puede hacer en 21 días continuos, pues 21 días hay que empaparnos de la palabra de Dios para que sea parte normal de nuestra vida. ¿Amén? Pues ¿por qué no nos ponemos de pie y le damos gracias a Dios por lo que vimos hoy? Señor, gracias por este día. Gracias, Padre, porque tú eres bueno, Señor. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias porque la tenemos ahí, Señor. Podemos leerla libremente, podemos ir a una librería y comprarla, podemos bajarla en nuestro celular sin ningún problema, Señor. Gracias por esa libertad que tenemos, Padre. Y el día de hoy, Señor, te quiero pedir que nos ayudes a realmente valorarla, Señor. Tenemos que valorar tu palabra. Como lo estuvimos viendo, por medio de tu palabra, todo lo que existe fue hecho. Por medio de tu palabra es que somos salvos. Por medio de tu palabra encarnada es que somos salvos, Señor. Ayúdanos a meditar en ella, Señor. Gracias. Gracias por tu gracia, Señor. Y ayúdanos a abrazar estos hábitos de gracia, Señor. Ayúdanos a realmente querer escuchar tu voz, Señor. Y no estar esperando una experiencia sobrenatural, Señor, para escucharte, Señor. No vamos a tener ninguna experiencia sobrenatural si no tenemos
las ganas de poder leer nuestra Biblia. Señor, danos esa disciplina, Señor, danos esa pasión, Padre, para estarlo haciendo todo el tiempo, todo el tiempo. Y si no tenemos pasión, tal vez, ayúdanos a querer tener esa voluntad, Señor, por hacerlo, irnos un día a la vez, un día a la vez, un día a la vez, queriendo escuchar de ti, queriéndote conocer, para vivir realmente vidas victoriosas, Señor. Ayúdanos, Padre. Gracias por tu palabra, gracias por esta noche, gracias por mis hermanos. En el nombre de Jesucristo, amén. Hermanos, pues denle un abrazo a la persona que está a un lado, salúdenlo y que Dios los bendiga.